Buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y todos los que en este momento se conectaron por medio de este Facebook. Gracias, hermanos. Comuníquenlo a otros. El único fin es que Jesucristo sea predicado a todo el mundo. Y entre ellos están nuestras familias, los más cercanos. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y por fe estamos aquí. Yo no los veo, pero como dice Pablo, andamos por fe, no por vista. Entonces, en mi corazón creo firmemente que nosotros sembramos, otro es el que riega. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No solo es sembrar la palabra, sino esperar que también se fundamente, crezca y florezca, y que venga un crecimiento de 30, 60 y 100 por uno. Y esperamos que tú seas parte de este desarrollo, de este crecimiento, de este carácter, de lo cual establece lo que es en sí la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está fundada en Cristo, creciendo en Cristo, y la gloria de Dios manifestándose en vasos de barro como nosotros. Te saludo en el amor del Señor, a donde están hermanos que están allá en diferentes lugares, y gracias por estarnos viendo a través de este medio. Gracias, tal vez no nos conoces en directo, pero nos gustaría también un día al menos escribirnos. Dios les bendiga, les habla el pastor Luis Montes de Oca y me acompaña mi amada esposa Eunice Montes de Oca, pastores de la Iglesia de Dios, la vid verdadera en Tucson. Dios les bendiga. Así es, estamos juntos para dar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Sabemos que en diferentes maneras la Biblia, su palabra, nos indica que este es el medio para dirigir nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y el Proverbios 3, que si gustas acompañarnos en esta lectura, también nos dice de esta manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Wow, qué palabras para saber que lo que estamos haciendo en esta noche, dedicando un tiempo para conocer su palabra, es algo que va a traer bendición, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos experimentado en vida el poder de la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y no dejar que nada quite esto de nuestro camino, porque necesitamos de Él. Así que bienvenido al miércoles, noche de estudio bíblico, y dirás, bueno, pero siempre estamos estudiando la Biblia, es igual, pero nos detenemos un poco más escudriñando y deteniendo. Así que te invito, ten tu Biblia abierta, una libreta, un journal, lo que usamos ahora mucho, para así dejar en escrito lo que aprendemos y poder repasarlo. Vamos a orar. Padre, tu bendición que ha sido grata y de gran, Señor, bendición a las vidas que nos
ven, que nos oyen mis hermanos, la iglesia, todo el mundo que tiene un tiempo para estar delante de ti a través de tu palabra. Oramos que tu bendición y tu gracia sea sobre todos ellos. Oramos contra todo aquello que se levanta. Tu palabra dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. En medio de esta pandemia, esta guerra, Señor, que es un virus atacando y haciendo daño, cubre a todos los que en este momento, Señor, están pidiendo en oración por su familiar, sus familiares, posiblemente en el hospital, posiblemente el dolor ha llegado a través del desprendimiento de un ser querido por esta pandemia. Pero pedimos fortaleza, pedimos curas con tu gran bendición y tu amor y tu cariño, trayendo ese consuelo necesario que solamente viene de ti, porque todo don perfecto desciende de ti, y seas tú manifestado en cada familia, en el cuerpo tuyo que es la iglesia, y los amados hermanos y amigos y familiares que nos están viendo. Señor, nos unimos todos orando por el bienestar y la salud de nuestra familia, y por la salvación, Señor, y por el conocimiento de tu palabra, Señor, y por darnos la oportunidad de oír este precioso mensaje, este precioso evangelio, el testimonio, Señor, que tu palabra trae para traer vida y vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. También nosotros por la fe. Vamos a alabar al Señor. Este es un coro clásico. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Otra vez. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, amén, aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar siempre mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar siempre mi corazón. Gloria a Dios. Es lo más hermoso invitar al Señor cuando se lo La sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Díselo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, se
derramó allá en la cruz ha sido suficiente para mí. Hay poder, Cristo me salvó. Hay poder, Cristo me salvó. Hay poder, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, Cristo me salvó. Hay poder, poder, si no hay poder en Jesús, y Él murió en la cruz. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres el de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer y gozar perfección? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió en la cruz. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Aleluya. Hay poder, sin igual poder. Amamos al Señor, por eso nos gozamos cantando, por esa paz que ha llegado a nuestras vidas al saber que Él ha perdonado nuestros pecados y que Él ahora tiene una promesa para nosotros de vida eterna. Así que estamos llenos de esperanza, sabiendo que al que seguimos es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y seguimos a Jesús. Amén. Hay un mensaje muy hermoso. Estamos continuando con la serie que está involucrándonos a ser invitados. La serie son las invitaciones de Dios por su palabra. Hasta aquí ya hemos transcurrido 8 invitaciones. ¿Cuáles invitaciones? Hemos hablado acerca de la primera invitación: venga al arca, y esperamos que conecten a través de esta serie el propósito de Dios, o sea, arca, refugio. Venga a la arca. La segunda fue, eso estuvo en Génesis capítulo 7, versículo 1-7. La segunda fue, venga con nosotros, una invitación que encontramos de Moisés haciéndole a su cuñado a que no se quede, que venga a ver el poder de Dios, o sea, a involucrarse en la familia de Dios, y eso estuvo en número 10:29. También la tercera fue, venga y quede limpio. Nos está hablando Isaías 1:18, la importancia de ser parte del pueblo de Dios, y no solamente ser parte, sino ser limpios. Y hablábamos de quién nos puede dar perdón, solo de Jesús, la sangre. Luego tenemos la cuarta, que venga y quede satisfecho. Solamente Cristo satisface. Aleluya. Luego tenemos la quinta, venga y vuélvase a Jehová. Si nos hemos desviado, nuevamente tornarnos al Señor. Y está en Isaías, Oseas 6:1-2. Luego tenemos la sexta, venga y halle descanso. ¿A dónde más hallaremos paz y descanso y vida más que en Jesús? Él nos invita en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y también nos enfocamos en la invitación donde el Señor nos exhorta como padres, como adultos, a que dejemos venir a los niños, a Él, dejad los niños venir a mí, y lo dice, y no se los impidáis. Hay una tremenda confrontación como adultos, que incluso en ese pasaje encontramos que hay de aquellos que se meten con un pequeño porque pues no le conviene. Entonces
después tuvimos la 8, que es una invitación desafiante, y ese desafío es al discipulado. Si usted va notando, todo se va conectando con un propósito: desarrollo, crecimiento, integración, intimidad y sobre todo con Cristo Jesús. Y ahora vamos a tener la 9ª invitación, que es venga y vea. Aquí hay algo importante. Nosotros no predicamos por predicar. Es nuestro deber también hacer mención a los que nos rodean y testificarles de que vengan y vean. Que vean que el amor de Dios, la obra de Dios que ya comenzó en nosotros y que se está perfeccionando. Que vengan a ver lo hermoso de tener una vida en comunión con Cristo Jesús, donde las cosas viejas quedan atrás. Y las cosas viejas son muchos años de involucramiento con tantas cosas que no glorifican, no honran a Dios, solo satisfacen a nuestra naturaleza, a nuestro ego, y aún nos estamos ahogando en ese ego, en ese egoísmo, en esa soberbia, en ese resentimiento, y no podemos desarrollar. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, venga y vea. Y es lo que vamos a estar tratando en esta noche, esta invitación, la 9ª clase, en este caso, venga y vea. Es una invitación de parte de Dios. Entonces encontramos este pasaje que vamos a estudiar hoy en Juan capítulo 1. Ahí vamos a estarnos involucrando. Juan capítulo 1. En el versículo 29, quiero decirles que este capítulo está muy enfocado en la deidad del Señor Jesús. O sea, es un capítulo teológico. Pero vamos a mirar, quiero comenzar del versículo 35 al 42. Dice así: al siguiente día, otra vez estaba Juan. Estoy en Juan capítulo 1, versículo 35. Al siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, no Juan el apóstol el que está escribiendo, Juan el Bautista. Juan dice, y 2 de sus discípulos. Juan tenía discípulos también. Ahorita vamos a hablar más. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Está hablando con sus discípulos. Y el 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? El versículo 39 les dijo, venid y ved. Y fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, conforme el reloj judío eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simeón, vean esta parte, el 30, el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Andrés fue el primero que siguió a Jesús. Y halló primero la importancia de no quedarse con la bendición. Halló primero a su hermano Simón. Comenzó primero en su casa o con su familia. Encontró a su hermano Simón. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. El 42, y le trajo a Jesús. Entonces, Andrés invita a Pedro y lo trae a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón,
hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, también es piedra. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, en la declaración que estamos viendo de este capítulo 1, encontramos una revelación de Juan el Bautista en el versículo 29, incluso dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente era el Hijo de Dios, sino ahora el Cordero que quita el pecado del mundo. El verso 36, y mirando Jesús que andaba por ahí, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando habla de el siguiente día, dice: ve Juan a Jesús. En este evangelio comienza con un escrito muy hermoso desde el capítulo 1, del verso 1 al 18. Lo pueden leer en casa. Y de hecho es una gran y una larga declaración en estos versículos. Por ejemplo, encontramos en el versículo 1:20, encontramos que dice la palabra del Señor. Dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Estamos hablando de Juan. Juan el Bautista testificó que no era el Mesías. También había venido para enderezar el camino del Señor. Eso está en el verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, Juan está para testificar y para preparar el camino del Señor. También testificó que uno más grande que él iba a venir y que Juan el Bautista no era digno ni desatar su correa. Eso lo vemos en el versículo 27. Entonces dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Gloria a Dios. El escritor dice que Juan no era la luz, para que no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y eso lo encontramos en el verso 8, cuando dice: no era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Juan incluso grita: este es el que yo decía, el que viene tras mí. Estoy en el verso 15. Él testifica: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces encontramos en este pasaje, el verso 15, una referencia, de hecho, clara de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan nos está llevando a encontrarnos o a reconocer, cuando dice: ven y ve. Vamos entonces a confrontarnos con una invitación de no solamente venir, hay que ver. Y no estoy hablando de la fe de Tomás, de ver para creer, sino de venir y ver la mano de Dios. Cuando se encuentra confrontado por los sacerdotes y levitas, Juan les grita: no soy yo el Cristo. Eso está en el 1:20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan fue específico en su ministerio, que solamente era el que venía a pregonar
el camino del Señor. Además declara que él no es Elías. Él vino predicando y enderezando el camino del Señor. Ya lo leímos el verso 23. Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Juan también declara que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el versículo 29, lo voy a repetir. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es bien importante, poner atención de cómo él está enfocándose acerca del Señor Jesús. Él también, en el verso 31, Juan dice que su propósito es bautizar y bautizar. El bautista dice que su propósito es bautizar, es para que Jesús fuese manifestado a Israel, y eso lo vemos en el 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua, y de hecho el bautismo de arrepentimiento. Él llama a Jesús también Hijo de Dios, lo vemos en el versículo 34. Y yo le envié y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando habla del Cordero de Dios, la frase el Cordero de Dios, esto nos lleva a pensar y a meditar en lo que en el contexto del Cordero estamos hablando de la oveja pascual. Eso lo encuentra usted en Éxodo capítulo 12, donde antes de salir de Egipto tenía que haber un cordero sacrificado, y la sangre del cordero tenía que mancharse con esa sangre los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque en la 10ª plaga que iba a venir a Egipto, venía para exterminar a los primogénitos, todo lo que era primogénito. Algo importante aquí: todo este mover de Dios es por fe, no por vista. Dios le dijo a Moisés que la Pascua comenzaría e incluso sería una fiesta perpetua en el pueblo judío, y lo es, el sacrificio de un cordero, y que la sangre del cordero sería el medio de lo que se llama, en inglés dicen Passover, o sea, pasaría la muerte por encima, no llegaría a ellos. Y esto es impresionante, porque es un reflejo de lo que hoy en Cristo Jesús establece esta bendición de ser el Cordero de Dios, y que pase la ira de Dios sobre nosotros y no nos toque. No es por méritos, es por fe en la sangre de Cristo Jesús. E incluso esta oveja pascual, cuya sangre es la que salvó al pueblo de Israel de la muerte, e incluso preparó el camino a su libertad. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa Pascua indirectamente que se aplicó en el Antiguo Testamento de una manera real, física y tangible, ahora es por fe. En la sangre de Cristo encontramos el perdón de pecados. O sea, el creer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, entonces tengo a quién acudir. Nadie nos puede perdonar los pecados, ningún hombre, ni siquiera ritos y ceremonias. Podrán acallar nuestra conciencia, pero no declara que estamos limpios y aceptos delante de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Es a través de la fe en Cristo Jesús. Es por gracia. Dios, en su grande misericordia, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí estás incluido tú,
Ahí yo estoy incluido, para que todo aquel que en Él cree, ahí está el propósito y el plan de Dios, para todo aquel que cree. No hay acepción de persona. Las personas son las que hacen acepción de Dios y lo cambian por un ídolo, por una imagen. No son las imágenes, no es un ídolo, no es un rito, ni la misma calavera que están adorando ahora. Y no le quiero llamar santa porque de santa no tiene nada. Lo que es santo es limpio, es vida, es eternidad, es limpieza, pureza. ¿Cómo se va a comparar una calavera a algo que identifica santidad? Ahora, el hombre le puede dar connotaciones de santa muerte, santo fulano, santo mangano. Está bien. Y no estoy tratando de herir tus sentimientos, te estoy tratando de mostrar el plan redentor que desde antes que naciéramos, antes que el mundo fuera establecido, ya Dios tenía un plan para restaurar al hombre que había caído de la gracia de Dios. ¿Cómo cayó? Pues estaban en Edén, estaban en gozo, en alegría, en bendición, tenían todo, tenían comida, tenían que trabajar, pero no había cansancio, no había sudor. Y había una armonía tremenda, pero Dios también los confrontó a una verdad que nos confronta a nosotros diario. No toques aquello que te va a matar. La muerte, va a traer la muerte. El día que de él comieres, de cierto morirás. Y la serpiente, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, vino a Edén, a ese lugar, a ese paraíso, y vino a engañar al hombre, a la mujer. Dicen, es que Eva tuvo la culpa, no debió haberlo hecho. Bueno, fíjate, Eva decidió creerle a la serpiente, porque la serpiente viene con astucia para engañar. Su mejor arma de Satanás es engañar, es el padre de mentira, es antidios, es anticristo, y el movimiento que viene futúrico es un gobierno satánico, donde el anticristo, un hijo del diablo, va a tomar el control mundial, y tú lo puedes ver porque se están acomodando las piezas. El Apocalipsis es real en la Biblia. Y si no lo quieres creer, pues nomás date una ojeada a las noticias. Solamente este año 2020 nos ha sorprendido increíblemente. Mes tras mes están sucediendo cosas. La gente está asustada. Y más cuando no conoce a Dios. Porque al Dios que adoramos está dentro del mensaje de la palabra de Dios. No es el Dios de los judíos. Es el Dios de la creación del universo, el que te creó a ti y el que me creó a mí. Antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios nos había planeado para nacer. No somos casualidad, pero somos carne. Nuestra naturaleza fue creada del polvo de la tierra. No fue de lo celestial. Lo celestial vino de parte de Dios para darle vida a ese objeto de barro y le dio vida, hálito de vida. En la gracia de Dios, a un pedazo de barro, Él le dio oportunidad de que su gloria se manifestase. Por eso Pablo dice que somos vasos de barro donde la gloria de Dios se manifiesta. No es que seamos titanes, no es que seamos intelectuales, somos seres humanos que dependemos a quien queremos recibir. A Dios que sea glorificado en nuestra vida y nos transforme, o dejamos que nuestra naturaleza nos arrastre. Es lo que nos arrastra e incluso nos lleva a terrenos de culpabilidad donde queremos saciar esa culpabilidad o quitarnos ese sentimiento. ¿Por qué sentimos sentimientos de culpa? Si Dios no existe, con los que dicen que no existe, ¿por qué te preocupas? Mata, come, escóndete. Entonces se alaban a toda esta gente que está haciendo cosas arbitrarias, fuera de la voluntad de Dios. No se trata de agradar a las leyes terrenales. De hecho, las leyes terrenales indirectamente están extraídas de la palabra de Dios. En este país de Estados Unidos todavía se sigue usando este libro como la base de este país.
para jurar y decir la verdad. ¿Y cuántos han transgredido diciendo que dicen la verdad? Están echando mentiras. Ese es el ser humano. Pero cuando empezamos a dejar que la luz de Dios, la palabra de Dios por el Espíritu Santo nos esté hablando, es cuando empezamos a descubrir estas bellezas. Juan el Bautista se pudo haber adjudicado esa bendición de predicar y ser un grande profeta, pero no, él se enfocó en el propósito. Vino a predicar, a preparar el camino de Dios, y él fue el que declaró: ahí he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ven y ven. Yo te digo hoy, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie nos lo puede quitar, nadie nos puede alejar de la ira de Dios por causa de nuestras rebeliones. La ira de Dios está contra aquellos que detienen la verdad con injusticia, lo dice Pablo. ¿Qué es detener la verdad? Pues vivir haciendo el desorden, que Dios no es desorden, Él es un orden. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios le dio una belleza. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos del Cordero de Dios o la oveja pascual, estamos hablando de que es un prototipo de aquel Cordero que el pueblo de Israel estaba en esclavitud por 400 años. En esos 400 años, Dios escuchó el clamor de ellos. ¿Estaríamos dispuestos a vivir una experiencia de 400 años? Y cuando hablo 400 años, no es que ellos dilataran 400 años. Generación tras generación tras generación seguía siendo esclavo, y aun cuando se multiplicaban, seguían siendo esclavizados. Satanás sigue por generación. De hecho, uno de los mandamientos, cuando habla de la desobediencia, dice que la maldición seguirá a los padres y hasta la tercera y cuarta generación. No podemos liberarnos por nosotros mismos de la condena, de la consecuencia del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, ahí la sangre de Cristo declara en Génesis 1:15 que la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. La serpiente le heriría a la mujer en el calcañar, acá por el talón, pero ella le heriría en la cabeza. O sea, a través de María, la madre de Jesús, cuando nace Jesús, la serpiente fue aplastada por la cabeza, porque fue de la descendencia, de parte de la obra del Espíritu de Dios, de una mujer como María, la Virgen María, que dejó de ser virgen cuando dio a luz. Cosas obvias y lógicas. Hay milagros ilógicos, como el alumbramiento de Jesús, o más bien el engendramiento. La obra del Espíritu Santo vino sobre él y se engendró en una mujer. Cuando Jesús nace, él toma ya de antemano proféticamente el gobierno y la autoridad, pero tuvo su proceso. También fue niño, fue joven, tuvo edad, fue una persona como nosotros, no volaba, no era espíritu, era un ser humano en carne, hijo de hombre, pero también era el Hijo de Dios. Pues por eso aguantó todo lo que le pasó. Era un hombre, y en su cuerpo de hombre, lo que en otras palabras se vistió en un cuerpo literalmente de pecado, pero él fue tentado en todo y sin pecado. Hay mucho que hablar sobre esto, pero cuando hablamos de él como el Cordero Pascual, una de las ideas más importantes en el Evangelio de Juan es el motivo de la Pascua. Pascua es un fundamento teológico para todo el Evangelio. La Pascua pronto será celebrada. Y Juan también habló en el capítulo 2:13, cuando está escribiendo, él ya de antemano está hablando de la Pascua. El verso 12, después de esto descendieron a Capernaum. A ver, ¿estoy bien? Capítulo 13, estoy en el 12. A Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos
y estuvieron ahí no muchos días. Observe a quién andaba con Jesús: su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Él está declarando el significado del Cordero. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús representaba a Israel, que él era el Cordero o el Mesías en sí, pero los judíos no le recibieron. Dice, a los suyos vino y a lo suyo vino, a lo suyo un plan divino de redención, de salvarnos, de dar su vida por nosotros. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí me voy a quedar con respecto al Cordero. Es un tema muy hermoso, pero quiero continuar con el tema que hemos estado involucrados. Encontramos entonces que hay una pregunta que le hacen a Jesús, y esta se la hacen los dos discípulos de Juan. Juan tenía discípulos, Juan el Bautista, y Andrés le hace la pregunta, y la pregunta, antes de que ellos la hicieran, Jesús los confronta. ¿Qué buscáis? En otras palabras, percibió que lo seguían. Jesús no da por olvidado quien le busca. El que le busca le encuentra. El secreto de una comunión, de una bendición y salvación, de la vida eterna y aún de un cambio, de una reforma, de un lavado literalmente de un cerebro trastornado de drogas, de alcohol, de mujeres. Solamente Cristo puede salvarnos. Pero esta pregunta también es a nosotros. ¿Qué buscáis? ¿Por qué me buscas? Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y todos contestaron, uno que eres Elías, otro que eres un profeta. Y estaban contestando muy bien, pero Jesús los confronta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Si yo te hiciera esta pregunta que Jesús le hizo a los discípulos, o nos la preguntamos, ¿quién decimos que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Una religión? ¿Una denominación? ¿Cultos? ¿Celebraciones? ¿Todo un curso de ética cristiana? ¿Sabes que si no sabemos contestar esta pregunta, podemos estar caminando en una línea fariseica, donde solamente son ritos y ceremonias y costumbres, pero no hay una integridad con Cristo Jesús? No hay una revelación porque no la buscamos. El Señor contesta, ¿qué buscáis? Si te hace esta pregunta, ¿y tú qué buscáis? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué ahora dices que eres un hijo de Dios? ¿Por qué me buscas? ¿Qué le contestarías? Pero el Señor les preguntó una pregunta obvia. Y Andrés incluso y su amigo le llamaron maestro. El Señor incluso en esta parte, cuando dice que busca, ellos lo que querían saber es dónde vivía Jesús. Para entonces Jesús vivía en un lugar. Porque más adelante cuando habla del discipulado, él dice que uno dijo, Señor, te seguiré. Y le dijo, las zorras tienen nido, los pájaros tienen nido, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El desafío al discipulado no tiene nada que ver con, como dicen, con comodidades. Y yo estoy en contra que Dios me bendiga, ¿no? Gloria a Dios. Pero las comodidades o los medios que involucra tener más y más nos pueden realmente separar o inhibir o alejarnos de esta comunión que el Señor quiere con nosotros. ¿Qué buscáis? Ven, aquí hay una invitación, venga y confíe en Él hoy. Y en el verso 38 y 39 dice la palabra del Señor, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? El verso 30, y él les dijo, venid y ved, y fueron
y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10. Es seguro que Jesús se pasó el tiempo aprovechándolo, enseñando y dirigiendo a sus oyentes a la verdad. Entonces, ellos encontraron en Jesús, basado en su maestro que Juan, cuando le dijo, Él es el Cordero de Dios, ellos entendieron que habían encontrado el Mesías. De hecho, Andrés buscó a Simón Pedro y le dijo, ven y ve. Lo trajo a Jesús. Jesús se reveló a Pedro. Ellos entonces suben con Jesús al que se había profetizado. Esta es la razón por la cual le siguieron. Encontraron en Jesús palabras de vida. Amén. Por esto, incluso quieren saber más acerca de Él. Qué precioso es cuando nos interesamos en querer saber más de Él. Dios siempre tiene personas claves para encaminar a otros. Para poder llevar a otros, tenemos que conocer lo que testificamos de Cristo. Gloria a Dios. Testificar que Él es el Cordero de Dios. Por ejemplo, Felipe, en el libro de Hechos, no voy a leerlo, encontramos que él era un siervo del Señor y Dios le mandó un ángel y le despertó para que fuera al desierto a predicarle a un eunuco. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos despierta y nos dice, quiero que vayas a tal parte? ¿Lo haríamos? ¿O haríamos lo que el sacerdote y el levita hicieron cuando vieron a una persona herida en el camino? Dice que lo vieron lastimado, golpeado y se pasaron de lejos. ¿Cuál sería la razón? Sin embargo, un samaritano que no era judío pasó y lo vio, se acercó a él, lo chequeó y lo curó y luego de ahí lo levantó, lo puso en su caballo o su burro y lo llevó a un lugar donde lo atendiesen y lo dejó ahí para que se repusiese y lo atendiese y declaró que él daba una cantidad y cuando regresara, si faltaba, lo pagaran. ¿Quién hace eso ahora? Cuando la indolencia está al día, a nadie le importa. Hay gente que le interesa un perro vagabundo o un perro tirado y lo levantan, me consta, pero hay gente que ni siquiera a un ser humano se interesa por él. Y el plan de Dios es que cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor dice, venga y vea, y deseará quedarse como los apóstoles se quedaron ahí con el Señor. Cuando se busca al Señor, es hermosa y grata las horas que pasa uno con el Señor. ¿No será lo que hace falta hoy? Pasar tiempo con el Señor, más tiempo con Él que con todas las cosas que nos conciernen, que a veces no tienen ningún valor, ninguna relevancia. Más tiempo con nuestros hijos, más tiempo comunicándonos con la palabra, con la oración, pero algo concreto de nuestros hijos. Mire, hermanos, si tiene hijos nobles que le dicen, amén papá, amén mamá, yo quiero estar, que estemos en la palabra de Dios, hágalo antes de que cuando usted lo quiera hacer, digan ellos, no nos interesa. Qué grato es estar con el Señor. No querían marcharse porque cuando se busca a Dios, uno no se quiere ir. Recuerdo la anécdota de mi suegro. Él me contó una anécdota en Nueva York. Él fue pastor en Nueva York. Estaba nevando y en su lógica de él dijo, ¿quién va a venir al templo? ¿Quién va a ir a la casa de Dios? Está nevando. Dice, no voy a ir porque no creo que vaya alguien. Pero en eso que estaba así pensando, no creo que, dice que se acordó, la familia fulana. Ese llueve o truene, no van a dejar de ir a la casa de Dios. Y dice que se levantó, así un poquito de mala gana, pero fue por responsabilidad. Y cuando fue así ya estaban en la puerta, estaba nevando, les abrió y dice que pensó dentro de sí, solo voy a leer una lectura y una oración y nos vamos. Y así fue, lo hizo. Cuando hizo la lectura, dice que sintieron esa familia que eran niños y los papás, un ambiente glorioso. Él, la presencia.
de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que ya no nos metemos en la presencia de Dios? Pero dice que cuando empezaron a orar no podía parar la oración, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y lo más sublime que él experimentó no solamente era su experiencia personal, sino ver los niños como si fueran unos angelitos, orando, llorando y alabando al Señor. Y lo que iba a ser un corto tiempo, se fueron horas y no podían parar, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias. Amén. A su diestra. Amén. Voy a ir cerrando. Los invita, cuando el Señor nos habla, yo le diría hoy, venga y vea, y le mostrará a usted el camino para que le muestre a otros. Fue en busca Andrés de su hermano Pedro. Hemos hallado al Mesías, le dijo, al Cristo. Noticias como estas deben de ser compartidas. Si usted ha encontrado al Mesías, nos toca ir a invitar a nuestro próximo, a decirle, ven y ve, he hallado al Mesías. Porque mientras no conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, solo el Rey de las tinieblas es lo que ellos conocen. Pero la verdad es que no estamos aquí en tinieblas por la voluntad de Dios, es por nuestra transgresión, nuestro engreimiento, nuestro orgullo. Creemos que todo lo podemos cuando todo se está derrumbando y no le damos chance al Señor que venga y alumbre y nos muestre nuestra desnudez, como le dice a la iglesia de Odiseas. Ponte colirio para que veas tu desnudez. Solamente es en Cristo que hallamos la bendición. Y Andrés le dijo, ven, hemos hallado al Mesías. Una pregunta, ¿quién le llevó a usted a Cristo Jesús? ¿Quién te llevó a Cristo Jesús? Para Andrés, su hermano Pedro fue el primer convertido. No le dio una cátedra teológica, solamente le dijo, ven y ve, hemos hallado al Mesías. Quiere decir que esa familia estaba interesada en encontrar al Mesías, que ya estaba profetizado. Estaban conscientes. Cuando la palabra de Dios ha llegado a tu vida, no es una casualidad, hay un plan de Dios para que te profundices más y conozcas al Señor, para que no te vuelvas un religioso mojigato que hace solamente cosas por hacer, para aparentar, para impresionar, pero que el corazón está vacío, escueto, sin presencia. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él. Seamos como Andrés, hablemosle a nuestro próximo, comenzando con nuestra familia. No le tenga miedo. De hecho, no es fácil predicarle a la familia, porque Jesús dijo que no hay profeta con honra en su propia tierra. Posible se van a burlar de usted. Cuando mi papá se convirtió, el famoso Toñiz, un hombre rebelde, sin control y que le tenían miedo, no creían que Toñiz se había convertido. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia para llevarlos y que fueran maltratada a la iglesia de Cristo los hermanos, cuando él se convirtió, no creían que Saulo de Tarso se había convertido a Cristo. Cristo es lo más hermoso que podemos encontrar, sobre todo que es el Cordero de Dios, por el cual podemos ser perdonados de nuestros pecados. Vea que no hay cátedras sobre cómo te puedes salvar. El camino es Jesús, la verdad es Jesús y la vida eterna con el Padre es Jesús. La fe en Cristo debe ser lo primero que testifiquemos y que esté a mano nuestra. Jesucristo es todo lo que alrededor de nosotros, familia, hijos, hijas, tíos, parientes, abuelos, padre, madre, lo único
que nuestra familia necesita. No son cosas, no son marcas, no son carros, no son casas, no son yardas hermosas, acate. Todo se hace por tener. Pero ¿de qué sirve si estamos vacíos de Cristo Jesús? Yo te invito a que vengas y veas. Pablo declaró, y cierro con esto: andamos por fe y no por vista. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe no se puede ver, es imposible agradar a Dios. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero orar con ustedes. Padre, yo elevo mi oración y mi clamor sobre todos mis hermanos que están oyendo esta palabra. No conozco a nadie, Señor, quien está detrás de esta, Señor, esta señal que está llegando a muchas partes. Pero ahí donde está mi hermano, mi hermana, yo le invito a que venga a verte, que venga a encontrarte, que ya deje de estar, Señor, siendo atormentada por el enemigo, por las enfermedades, sino que le encuentre en ti refugio, fortaleza, amparo y vida eterna, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Hijo de Dios que se reveló a nosotros en carne y que habitó entre nosotros. Y dice tu palabra, y dicen tus apóstoles, y vieron tu gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y de tal manera amaste, oh Padre Celestial, al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven y ve, para que testifiques a otros, no solamente emociones, sino que también vengan y vean. De hecho, por eso Dios se glorifica a veces haciendo milagros, para que otros vean su poder, su amor y su gracia. Pero sobre todo, ven y quédate con Jesús. Vamos a cantar otro canto y nos estaremos despidiendo. Gloria a Dios. No ceses de atender y responder a este llamado. Ven y ven. Y aún que hemos llegado a los pies de Cristo, seguimos viniendo ante Él y seguimos viendo las grandezas, la obra de Dios en nuestro corazón, y Él sigue demostrando, revelando cosas nuevas para nuestra vida. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fuerte, eficaz, solo de Jesús la sangre. Santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré Junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Pero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. No hay, solo la sangre de Cristo Jesús es la que se derramó
Primero, para perdón de nuestros pecados, para acercarnos a Dios a través de la sangre de Jesús y para obtener vida eterna. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y pedimos disculpas del domingo. No tuvimos la oportunidad de salir por razones de que mi nuera se dio a luz y bueno, gracias a Dios hoy tengo otra bebita, pero aquí estamos miércoles. Les invito a participar el viernes y el domingo a las 10 va incluso a estar predicando un hermano amado, hermano Franco Romano. No estaremos nosotros, pero va a estar la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y un abrazo. Dios les bendiga. Amén.